materiales y pues se han cogido daticos que sirven para la práctica clínica habitual. Quiero presentarles esta imagen porque esta imagen representa realmente lo que la mayoría de los trabajadores de la salud creen que sería el desenlace en la mayoría de los casos de los pacientes con pie diabético. Y esta otra imagen, vemos una marcha de soldados que en cierta manera están tristes, pero los hacen marchar para mostrar un orgullo de haber peleado una guerra, y eso refleja realmente éxito en una guerra. Pero cuando tenemos pacientes diabéticos y estos resultan amputados, eso refleja el fracaso terapéutico. Y el fracaso terapéutico no es del médico que lo amputa, el fracaso terapéutico es desde el primer nivel, cuando el médico cogió al paciente con diabetes y no lo llevó a metas, lo dejó evolucionar en su enfermedad y terminó en las complicaciones crónicas de la misma, y en este caso una enfermedad que es el pie diabético. En ese orden de ideas, yo les voy a exponer acerca del factor de crecimiento epidérmico. Vamos a hacer una visión global de lo que es la molécula, una molécula que se creó con el objetivo principalmente de evitar las amputaciones en pie diabético. Pero antes de hablar de ella, pues les voy a expresar cuál es el problema. Si bien así el doctor Calderón nos va a hablar de manera mucho más profunda de lo que es el pie diabético, yo les quiero recordar que el pie diabético es una enfermedad que, si podemos evaluar el tiempo, cada 30 segundos se amputará un paciente en el mundo por pie diabético. Es decir, que de aquí a que terminemos la conferencia habrán amputado entre 20 y 30 pacientes. Si evaluamos el total de las amputaciones, el 70% de las amputaciones que se dan hoy en día es a cargo de la diabetes. Y eso representa que si un paciente tiene diabetes y tiene una úlcera, va a ser amputado entre un 7 y un 20%. Eso nos demuestra una prevalencia de amputación que está alrededor de 0.9 a 2.4%. Si hacemos de pronto unas cuentas ligeras, todos sabemos que en el año 2012 se expresó a nivel de la Organización Mundial de la Salud que existían 400 millones de diabéticos en ese momento. Eso quiere decir que a ese momento había más o menos 10 millones de pacientes amputados. Y esas amputaciones se asociaron principalmente a la gangrena, a las infecciones obviamente graves y aquellas úlceras que tienen una larga data y no cicatrizan. Esto favorece al riesgo de amputación. Entonces vemos que tenemos un problema, pero ese problema no solo queda ahí, sino que amputar relaciona a muerte. Si nosotros vemos un paciente que sale de quirófano después de una amputación, inmediatamente la mortalidad se le aumenta un 10%. Y esa mortalidad viene aumentando en el tiempo. Incluso hay estudios del doctor Armstrong que dice que a los 5 años habrá un riesgo de mortalidad del 75%. Entonces, si bien así la diabetes es un equivalente de enfermedad coronaria, amputar es un equivalente de morir o de matar a un paciente. Entonces, precisamente el objetivo terapéutico de un paciente con pie diabético debe ser evitar la amputación. Si bien así existen muchos objetivos para el tratamiento, si nosotros evitamos la amputación vamos a favorecer a la supervivencia de nuestros pacientes, además de que vamos a mejorar calidad de vida o mantener una calidad de vida lo más estable posible. Y para mantener o para brindarle un tratamiento oportuno, eficaz, que evita la amputación, nosotros tenemos un sinnúmero de estrategias para hacer o lograr ese objetivo. Y digamos que una manera práctica de esos objetivos terapéuticos los podemos evaluar en tratamientos locales y tratamientos sistémicos. Si bien así son tratamientos que van comunados, es decir, el tratamiento debe ser engranado y debe ser de manera interdisciplinar, es decir, que deben haber varios actores en el manejo del pie diabético que favorezcan el objetivo, y no un manejo en donde todos los especialistas estemos presentes, pero que no haya un fin común, es decir, unas estrategias de colega a colega que permitan lograr el objetivo, que es salvar el pie. Normalmente lo que vemos es que cada quien hace lo que cree mejor para el paciente y el paciente termina mal. Entonces ya hay evidencia que grupos interdisciplinarios más no multidisciplinarios pueden favorecer la reducción de las amputaciones. Recientemente, hace más o menos 2 años, fue publicado un estudio a nivel de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en donde precisamente se evalúa aquí en Colombia estos grupos interdisciplinarios logrando unos resultados muy positivos. Entonces, como para recordarles, no entrar mucho en detalle porque sé que se van a mencionar posterior,
En los tratamientos locales tenemos de destechar la úlcera y debridar la úlcera. Eso se da principalmente en los pacientes con úlceras neuropáticas. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una úlcera neuroisquémica, pues el manejo realmente será la reperfusión temprana y tiene un nivel de evidencia 1B a cero en las próximas 72 horas desde que el paciente te consulta. Y eso es otro agravante que tenemos, que si bien aquí el doctor Hader lo cuenta, Montería con él, nosotros quizás Barranquilla, que tenemos muchos vasculares, a la hora de, digamos que tomar decisión con ellos, no logramos acceder tempranamente a ellos y al parecer tiene que ver con los recursos que las EPS limitan a las IPS para tener este tipo de especialistas que se necesitan en el manejo del pie diabético cuando su debut es de origen isquémico. Entonces, los invito a que conozcan las clasificaciones de pie diabético, el doctor nos las va a mencionar ahora, y ustedes se tienen que sentir lo más familiarizadas con ellas porque esto va a dar pronóstico y nos va a permitir evaluar adecuadamente un paciente. Pero en general, el pie diabético se presenta fenotípicamente de tres maneras: de origen neuropático principalmente, isquémico o una, digamos que presentación mixta, que es el neuroisquémico. Ya con respecto al tratamiento siguiente serían las curaciones efectivas, donde las enfermeras y los enfermeros tienen un gran papel, donde se van a utilizar agentes y apósitos que van a favorecer a mantener digamos que la humedad de la herida, va a mantener el control de la infección y además va a favorecer al debridamiento autolítico. Y finalmente las descargas plantares que son fundamentales cuando uno está tratando un paciente con pie diabético, porque vamos a disminuir la presión sobre las áreas donde se están curando. Ya en el manejo sistémico, y ahí digamos que los principales actores somos los médicos clínicos, está el manejo antibiótico, que obviamente el manejo de antibióticos va a depender del grado de infección que tenga el paciente, si es leve, moderada y severa. El otro es el control metabólico del paciente, hay que tratar de tenerlo en metas, principalmente si está hospitalizado, un promedio de glicemia entre 150 y 180, pero si lo podemos tener por debajo de 140 es lo ideal. La nutrición fundamental, se ha demostrado que una nutrición adecuada, principalmente que contenga arginina, glutamina, van a favorecer a la cicatrización de la herida. Y si esta nutrición además tiene vitamina A, C, selenio, van a favorecer a disminuir el estrés oxidativo de la herida, que es un concepto que nos favorece a que las heridas no sanen adecuadamente. Y finalmente, los manejos coadyuvantes. Los manejos coadyuvantes en pie diabético son todas aquellas medidas que después de lo que hemos hecho nos van a favorecer a una cicatrización más temprana. Recuerden que una úlcera, entre más tiempo demore en sanar, más riesgo tiene de ser amputada. Y con respecto a los tratamientos coadyuvantes, ya se han hablado en el evento de muchos tratamientos coadyuvantes, como por ejemplo la terapia hiperbárica, la terapia de presión negativa, incluso las ondas de choque, pero digamos que la evidencia es mucha o poca dependiendo del tipo de tratamiento coadyuvante utilicemos. Yo les voy a hablar de un tipo de tratamiento coadyuvante que es el uso de factor de crecimiento epidérmico a nivel de las heridas. Y en Colombia tenemos la nepidermina, que es un factor de crecimiento epidérmico recombinante humano. Pero ¿qué hace el factor de crecimiento recombinante humano? Para entrar un poquito en el contexto de la presentación. Los mamíferos, todos, podemos sintetizar factor de crecimiento. El factor de crecimiento lo que va a hacer es estimular mecanismos bioquímicos, pero estos mecanismos bioquímicos que se dan a nivel celular, principalmente a nivel de las células epiteliales y de los macrófagos, cuando se ve liberado esos factores de crecimiento, él va a tener una afinidad por su receptor en las células. La célula que más se ve beneficiada por el uso de factor de crecimiento precisamente es los fibroblastos, una célula importante en el proceso de cicatrización de la herida. Entonces, una vez que se une el factor de crecimiento sobre su receptor, se va a formar un complejo activado ligando receptor que va a estimular una enzima que es la tirosin quinasa. Esta va a favorecer la desfosforilación de su receptor y esto va a conllevar a que se activen vías bioquímicas intracelulares, principalmente la de la Janus quinasa, la del fosfatidilinositol 3 quinasa y de la proteína de unión al receptor de factor de crecimiento. Entonces, por la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, se va a activar la fosfatidil 2 quinasa, que va a ser desfosforilada, también conocida como PAC, la cual va a estimular unas vías metabólicas que van a favorecer a lo que es la supervivencia y activación celular. Por la vía
del factor nuclear kappa beta y de la CRB se va a favorecer a síntesis de ADN, el cual va a llevar a una supervivencia celular. Y por la vía del mTOR y de la vía de la proteína estimulante de nucleótidos de guanosina, se va a estimular la síntesis proteica que nos va a llevar a crecimiento celular. Y por la vía del JAK2 se va a estimular las proteínas de transcripción de señalización de la traducción que van a favorecer también a síntesis de ADN y por ende a la supervivencia celular. Y por la vía de la proteína de unión de receptor de factor de crecimiento se van a estimular las proteínas RAS, que esto lo que va a conllevar a que se dé una adecuada división celular. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, los factores de crecimiento nos van a favorecer a supervivencia celular, a crecimiento celular y a la división celular. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético? En el paciente diabético pasan dos eventos. El primero es que los receptores para el factor de crecimiento, que son los ER1, están glicosilados, es decir, hay una unión de esas proteínas con los glúcidos, favoreciendo que el factor de crecimiento endógeno no actúe adecuadamente sobre su receptor. Entonces, de esta manera no se va a estimular adecuadamente todos los procesos bioquímicos que ahorita hablamos. Pero una vez que se aplique de manera intralesional, la molécula recombinante que es capaz de activar ese receptor a pesar de que esté glicosilado, favoreciendo de esta manera a que se dé una dimerización del receptor, pueda activarse y por medio de esta activación obviamente se van a dar todos los procesos bioquímicos cuando se da la activación de la tirosinquinasa y es desfosforilado el receptor. Posterior a esto, ¿qué pasa? En el caso de los fibroblastos, estos se van a estimular, van a proliferarse. Como los vemos aquí, se comienzan a proliferar, a producir fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno nos van a llevar a aumentar el depósito de matriz extracelular